Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la información. Carlos Federico, ¿cómo te encuentras, amigo? Muy bien, Albino Córdoba, un saludote a todos los amigos de la Unión Americana de Estados Unidos que se encuentran ya ahorita laborando, muchos descansando y por supuesto nuestra linda y hermosa República Mexicana, pues tenemos excelentes noticias. Tatiana Cloutier en su libro Revelador está sacando muchos trapitos al sol de toda la bola de zánganos y holgazanes que son los panistas y en su momento también que ella estuvo como legisladora, ¿verdad, Albino? Así es, un saludo a todos los amigos de Querétaro, un saludo a la Ciudad de México. Fíjese que cansada de tantas peticiones, el apoyo para el partido, de no estar de acuerdo con la forma de operar de la línea que les mandaba Fox, de una política chapucera, engañosa, de aportar, bueno, de aguantar hasta los sueldos, aumentos salariales, de las llamadas de ayuda de Felipe Calderón y Margarita Zavala que para proteger a los hermanos, a los hijos de Martita, a los Briviesca, sus broncas con oceanografía, los contratos multimillonarios de Pemex, los escándalos que hoy ya son conocidos de todos. Entre toda esa bataola de cosas, Tatiana Cloutier, reveladoras, bueno, yo no me voy a perder ese libro, por supuesto, Carlos. No lo estoy publicitando, pero me interesa leerlo. En enero de 2005, como todos los años, cito textualmente el libro de Tatiana Cloutier. Vino el aumento a los salarios mínimos y a nosotros como diputados nos subieron el sueldo. Entonces se armó una discusión muy fuerte en los medios de comunicación debido a la desproporción de los aumentos. Algunos compañeros y yo nos movilizamos para reunir firmas y empujar una propuesta para que no nos aumentaran el sueldo del PAN, dentro del PAN. Logramos recolectar 33 apoyos. Los promotores de la medida pensábamos que no era conveniente el incremento, que había un rechazo por parte de la sociedad y que para lo que ganábamos aproximadamente 100,000 pesos mensuales en ese entonces. El aumento era de unos 3,500 pesos. Era ofensivo para la opinión pública en ese momento. En las discusiones hacia el interior de Acción Nacional se opusieron a que se cancelara el aumento salarial. Uno se quejó: Tatiana, estoy hasta la madre de justificar mi sueldo. Otro me dijo: si no tienes nada mejor de qué hablar, mejor cállate. Ay, ay, ay. Uno más comentó: las familias se matan por dinero. Yo soy abogado y más vale que cambiemos de tema. Y uno más dijo: necesito comprar un traje y a mí los 3,500 pesos sí me sirven. Entonces pensé, no tengo nada en común con ellos. Y no tengo nada que hacer aquí. Yo tenía que dedicarle tiempo al PAN para cumplir como diputada y dije, si me salgo del partido y nada más me dedico a ser diputada, mamá y esposa, así tengo más tiempo. Además, por reglamento al PAN se le debe dar entre 8 y 10% de nuestro salario. O sea, entre 8 y 10 mil pesos Así les es. quitaban. Me dije, mantener a toda esta bola de zánganos, ni madres. A la hora de la votación de los 33 apoyos que teníamos, al final nos quedamos con 6. Después de eso no podía permanecer más en Acción Nacional. Tenía que dedicarle tiempo al PAN porque era militante. Debía destinarle tiempo a la diputación per ser, porque es un trabajo. Y tenía que dedicarme a mi casa, por lo que pensaba, mis hijos están chicos y yo ando en friega dedicándole tiempo a esta bola de cabrones. Después de eso ya no tuve dudas, me fui. Y tenía sus hijos 3 y 5 años de edad Así en ese es, momento. así es. ¿Eh? Espérate, espérese, aquí sería deshonesto decir que fui panista de cepa. En realidad entré al partido por la influencia de mi padre y la doctrina del partido. La aprendí por herencia. Recuerdo que hace 30 años en el PAN nos capacitaban en resistencia civil y nos instruían en principios del partido. Luisa María Calderón Cocoa, la hermana de Felipe Calderón, nos enseñó esa estrategia. Y ahora hay quienes se quejan porque se bloquean calles. Se les olvida que ellos nos enseñaron a hacerlo. Yo fui capacitadora del PAN. Les hablaba a los militantes nuevos de la doctrina y los valores del partido. Cuando me dicen que cambié de bando y de ideología, les contesto A que ver. algunos principios del PAN, como la economía social de mercado, la lucha contra la corrupción y la justicia, son similares a los que pregona Morena. Haz un stop ahí. Y eso siempre estuvo, Es que si por nos eso vamos a estuvo los luchando los principios panistas. partidistas, el PRI tiene postulados excelentes.
el PAN también. Lo que pasa es que se alejaron de sus doctrinas, Así es. abandonaron todo lo que era el darle un rostro social a la economía, no desposeer a los más jodidos. Esas doctrinas partidistas existen. Por eso no es nuevo que parte de estas doctrinas aparezcan en Morena. Es real. No, pues es que también hay Solo con una diferencia, Carlos. Morena ahorita trae todo el respaldo porque se están aplicando los postulados antiguos que se tenían. que se tenían, los están aplicando. Porque dicen, Morena se parece mucho al PRI y al PAN. No, lo que pasa es que Morena tiene postulados que aplica. Es decir, los postulados del PAN y del PRI no los aplican, nunca los aplicaron. Y Morena llega y los aplica. No, y recordemos muy bien que el Partido Revolucionario Institucional nace a partir de la Revolución Mexicana, con el general, por ejemplo, Lázaro Cárdenas del Río. Sí, señor. Eran generales de la Revolución Mexicana, los cuales tenían que llevar a cabo la justicia de aquella guerra civil que tuvimos en aquella ocasión, Albino, en esa revolución, en esa guerra civil. Y ellos son los que tenían que llevar a ese México, a llevar todos esos postulados que se concretaron en la Constitución de 1917, ahí con Venustiano Carranza. Entonces, esos postulados se los llevan, pero van olvidándose, y luego el PAN surge con postulados también muy válidos. Sí, porque pero son, todo eso. y lo dice la Ahora, misma Tatiana en la doctrina social cristiana. Ahora, Socialdemócrata. ¿quién nos retoma el día de hoy todos esos postulados de justicia social para los desprotegidos? Morena. Morena. Morena es como una reevolución de aquella revolución mexicana de Bueno, 1910. de hecho fue una involución la del PRI. La que tuvieron después. O sea, se pervirtieron los principios. Se olvidaron de la gente. Ahora se retoman. Hubo una involución. Ahora se retoman y Morena pues aparece como el partido o el movimiento que genera confianza. Y esa es la contestación que les hace Tatiana. Así es. Ahora, como quien dice por ahí, les arregla la plana cada vez que les dicen que cómo es posible que se fue del lado contrario. Pues ahí está la respuesta, sigue leyendo la respuesta, Albino. Así es, dice, ¿Qué les dijo? Pues tiene muchos principios iguales a la doctrina social cristiana. Tal vez me digan que estoy loca, pero el tema de la economía con rostro humano, una economía que no es el dinero per se, donde unos se devoran a otros, la comparten el PAN y Morena. Ambos partidos tienen coincidencias en conceptos como la solidaridad, la subsidiariedad, así como los derechos humanos y la necesidad de buscar el bien común, tal como lo afirma Andrés. Se refiere a Andrés Manuel López Obrador. Ellos perdieron el rumbo. Es que sí lo perdieron. Y de hecho, pues con tantas... ¿no? Está extraordinario el tema del adelanto del libro Juntos Hicimos Historia. Habla de sus hijos de 3 y 5 años, también aquí Tatiana. Era panista y además diputada. Mi vida se dividía en 3: mamá, esposa, diputada, panista. Si yo hubiera sido legisladora no habría renunciado a Acción Nacional porque en el Congreso me di cuenta de que parecíamos empleados del PRI. Me pude percatar de que las decisiones del partido pasaban primero por ese partido y luego nos ordenaban qué hacer acá, Pues es que ahí estaba Salinas. cómo votar y qué argumentos presentar. Cuando se hablaba de casos de corrupción como el de los hijos de Marta Sagún, Que o todavía... rumores que implicaban a alguien del Poder Ejecutivo, siempre nos decían, eso no se investiguen, eso no se investiga. No te En metas. eso no te metas. Poco a poco me fui desencantando de Acción Nacional. Tuve un punto de quiebre grande cuando compraban el voto en los procesos del PAN para elegir a los candidatos. En ese entonces sucedió que se abrió la investigación contra uno de los hijos de Marta Sagún y sus vínculos con Oceanografía, y hacia el interior del partido lo taparon. Tanto a la diputada Malú Mitchell como a mí nos llegaba información en cascada sobre el papel de los Birbiesca en los contratos con petróleos mexicanos. Pero en Acción Nacional nos decían, aquí no pasa nada, orden, orden, orden. Nos trataban como si fuéramos pendejos. Esa es la Tatiana que yo conozco. Bueno, y ahí vemos la mano de Carlos Salinas de Gortari. Claro, claro, aquí hay otro tema interesante. Cuando decidí salirme del PAN, narra Tatiana en su libro, uno de los temas más fuertes era el de los hijos de Marta Sagún.
quienes eran señalados de traficar influencias para facilitar contratos millonarios de Pemex para la empresa Oceanografía. De hecho, en 2006 se formó una comisión especial en la Cámara de Diputados para aportar evidencias a la investigación del caso. Recuerdo que hacia el final de la legislatura, cuando ya estaba en marcha el proceso electoral para la sucesión presidencial, Margarita Zavala, esposa del entonces candidato del PAN Felipe Calderón, y en ese tiempo diputada federal, votó a favor de que se dejara de investigar este asunto. A la media hora de la votación en el Pleno, Zavala se acercó a mí para decirme: dice Felipe que cómo nos vas a ayudar, que te da el espacio que quieras para que ayudes. Le respondí: ay, Margarita, ¿cómo me pides que les ayude si acabas de votar a favor de desaparecer la comisión investigadora de los hijos de Marta Sagún? Sin embargo, dile a Felipe que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el PRI no gane y que eso le va a ayudar a él. Y le ayudó. Y le ayudó. Bueno, pero también hay otra parte donde cómo hay aquellos encuentros. Bueno, ahora, pero bueno, ahí evidencia cómo los Briviesca sangraron hasta lo que pudieron. Vicente Fox Quesada los usó como Poncho Pilatos él. Sí. Él se lavaba las manos y aquellos se aventaban el jale, hasta la fecha todavía. Así es. De hecho, habla de cómo se conoció con Andrés Manuel. Fue Graco el que los presentó. Graco Ramírez, que era gobernador de Morelos. Después, pero era perredista y después se volvió perredista priista. Sí, después pues se distorsionó todo. La bataola fue de todos juntos, ya no hubo oposiciones, no hubo contrapesos, lo que hoy tanto se menciona, esos eran los verdaderos contrapesos, los partidos políticos se acabaron. De lo que habla Tatiana en su libro sobre Andrés Manuel, dice: para enero de 2006 ya estaba en marcha el proceso electoral y yo fuera de las filas de Acción Nacional, partido al que renuncié por haberse alejado de los principios que le dieron vida y asemejarse al PRI. Justo ese mes, Graco Ramírez nos invitó a mi mamá y a mi hermano Manuel y a mí a una cena en su casa. Graco era aspirante a un escaño en el Senado y apoyaba la primera campaña presidencial de López Obrador. Mi mamá no quiso acompañarnos y en su lugar invité a mi marido, quien me dijo: a ese no lo quiero conocer. Entonces tuve que hacer labor de convencimiento y le planteé: la posibilidad de que tú conozcas a un personaje como este es muy baja, así que no la desaproveches. Al final aceptó y me dijo: pide permiso y voy. Es ahí cuando vi por primera vez en persona a Andrés Manuel. Mi impresión fue la de un hombre calmado y receptivo. Mi marido no se dedica a nada que tenga que ver con política y me gusta ponerlo en sus palabras para que no se piense que estoy siendo sesgada. Después de la cita me dijo: me impresionó que Andrés Manuel fuera medido para comer, tomar y platicar. Una excelente escucha y un hombre con una gran capacidad para explicarnos el FOBAPROA y dibujarnos el país. Esta pequeña reunión fue en el departamento de Graco y me acuerdo que llegaron las llamadas gacelas. No sabía quiénes eran y me llamó la atención ver a un grupo de chicas haciéndose cargo de la seguridad del entonces precandidato presidencial Andrés Manuel. Llegó en su carrito Tsuru y al volante iba Nicolás Molinedo. El mentado Nico. El tremendo Nico, conocido popularmente como Nico. Durante la cena platicamos sobre la elección de 2006 y Andrés Manuel nos habló de la posibilidad de sumarnos a su esfuerzo. Reconoció que era muy temprano todavía y que había que esperar a que se definieran las cosas. No se volvió a dar una plática entre nosotros durante ese proceso electoral y no lo volví a ver sino hasta 2012, cuando Dante Delgado, Alfonso Romo, Fernando Turner y yo estuvimos con él en una reunión de trabajo sobre el tema de la educación. Recuerdo que durante las pláticas, los integrantes de una asociación civil muy conservadora lo cuestionaron sobre el tema educativo y le hicieron la misma pregunta una y otra vez. Al ver esta escena dije para mí:
yo ya los hubiera mandado a la goma. Pero Andrés Manuel les volvió a contestar con mucha paciencia. De las cosas que platica en su libro, el Fobaproa, los Briviesca, la familia. Curiosamente, Dante Delgado, Graco Ramírez, personajes que fueron muy cercanos al hoy presidente López Obrador, se pasaron a las filas, los corrompió, se sometieron al poder económico. Les ganó el billete, les ganó el parpadeón. Y esos principios no están en la escala de valores de Tatiana Cloutier, que es un libro interesante. Y cómo la historia te acomoda en su lugar, ¿verdad, Albino? Y el futuro te llega. El futuro llega a ser un presente después. Y hoy el presente de estos que estás mencionando, pues es el lugar que la historia les está dando, porque en su historia viene hacia dónde van caminando. Sí, de hecho la caída, el despeñadero en el que se encuentra el PRD es parte de eso. Y por de su historia. Y por ejemplo, tergiversada. Así es. Corrompida. Así es. Y entonces vemos a una Tatiana Cloutier con un talante muy grande. Sí. Cómo los manda la goma a todos estos miembros de su partido. Cuando ella nace, a raíz, como dice ella, por herencia de mi padre, me inmiscuyo en las cuestiones del PAN, no soy de cepa, pero conozco mucho de tal, conozco sus principios, y cuando me doy cuenta que ya somos gobierno, nos damos cuenta que somos siervos del PRI, que recibimos órdenes de ellos. Así es. Y se pierden todos los principios por los cuales siempre luchamos de justicia social, sobre todo cuando teníamos esa resistencia civil en contra del poder de los 70 años que ya tenía el PRI en el poder en aquellos tiempos, y como que empieza a preguntarse ella, por esto no luchábamos al principio. No, porque nos hemos corrompido. Porque creo que llegó al poder Vicente Fox. Y eso marcó el prianato. O sea, de hecho el prianato venía desde Casalinas, con Ceballos. Pero la llegada de Fox al poder rompió con todos los esquemas de contrapesos. Y se convirtió en un vasallo del PRI, como hasta la fecha. Bueno, y esa es la explicación por qué el día de hoy no están todos esos panistas de aquellos tiempos que estaban adoctrinados y poco a poco fueron, ahora sí, como quien dice, desertando del PAN, al grado que es raro ver en esos cuadros panistas. El único que veo viejón ahí de los panistas todavía es a Gustavo Madero. Sí, es de los que quedan, porque el mismo Germán Martínez, hoy director del Seguro Social, al mismo Santiago Nieto. O sea, son gente elegida. O sea, tampoco se sumaron todos y tampoco todos caben. No, y muchos están en la iniciativa privada, ya se retiraron. Y entonces hablamos de personas que... Por ejemplo, ¿dónde está Bravo Mena? No, ya no está. Y ahí anda Bravo Mena, sí. Un excelente personaje adoctrinado en las filas del PAN. Creo que se dio cuenta de lo mismo. Claro, se perdió el rumbo, se perdió todo. Pasaron a ser vasallos del PRI. Se convirtió al prianato, se perdió el contrapeso, la ideología, y se hicieron descarados. Y toda la familia Cloutier, los tres hermanos, también desertaron del PAN. Sí. Los tres, la última que fue la acaba Rebeca. Exacto. Entonces, interesante lo que dice Tatiana. Ya me cansé de aguantar a tanto zángano y mantener a tanto cabrón. Vámonos, ¿qué estoy haciendo aquí? No fue en balde ni fue gratuito que Tatiana Cloutier le hubiese encomendado hoy presidente López Obrador, su campaña presidencial, la coordinadora general de campaña. Sabía a quién llevaba a esa coordinación, porque conocía perfectamente las entrañas del PAN y desde luego del mismo PRI, que se había convertido en el patrón del PAN, en un maridaje siniestro. Bueno, y algo ya para terminar, algo muy ahora sí, en la cuestión que se empieza a dar cuenta de López Obrador, dice que vivían en unos apartamentos ahí en tal colonia, se me olvida, en el DF, y había una base de taxis, y cada vez que se subía ese taxi para que la llevara a la Cámara de Legisladores, todos habían escuchado, ya sea en radio o visto en televisión, la mañanera de Andrés de aquel tiempo, y se le iban contando. Viene de 2005, viene desde antes, ¿no? Desde el 2000. A ella le causaba extrañeza que al llegar a la Cámara de Diputados, sus compañeros hablaran de él como si fuera un monstruo, y los taxistas hablaban de él como una persona buena, bonachona. Y cuando ella termina por darse cuenta que Andrés Manuel López Obrador no es el monstruo que pintaban sus compañeros legisladores, es cuando le comenta a un amigo de ella que su hermano trabajaba con Andrés
y le comenta que todos los días a las 7 de la noche él tenía que irse a su casa a atender a su familia y sobre todo en ese momento que su esposa estaba muy enferma. Quizás fue en aquella ocasión de lo del cáncer que la llevó Así es. así. Y en ese momento dijo, entonces el Señor es muy humano. Ella dijo, no concuerda con lo que me dice el pueblo, con lo que Con lo dicen que mis dicen compañeros legisladores. Obvio. Desde ahí empezaron a entrar las dudas de Tatiana Cloutier, de todo lo que se escuchaba ahí entre sus mismos del partido. Desde ahí empezó todo a dudar ella y dijo, no, esto no está bien aquí. Y no es correcto. Muy bien, es interesante lo que revela Tatiana Cloutier en su libro Juntos Hicimos Historia. Es un adelanto que muestran algunos portales, es interesantísimo con sus opiniones, sus anécdotas, su historia. Están bien informados, ¿sí? Es aquí en Conexión MX. Suscríbase al canal, por favor, denle like, oprima la campanita y nos vemos en la próxima emisión de Conexión MX. Nos vemos.